marcando la pauta y vamos a tomar contacto a esta hora con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Matilde, muy buenas tardes. Bueno, acaba de terminar la reunión de todos ahí los partidos junto a la Democracia Cristiana, los partidos de gobierno de Chile Vamos. ¿Cómo termina esta reunión y por qué ahí decía el diputado Ramírez que mañana no van a llegar a acuerdo? Hemos estado conversando y hemos hecho adelantos, a mi juicio, destrabando algunas cuestiones importantes, pero la idea es tener un paquete en su conjunto, de tal manera de no ir por partes, sino que presentar una cuestión sistemática e integral al conocimiento de esta mini asamblea que tendríamos mañana, porque no sacamos nada con concordar una parte si es que no nos pronunciamos sobre el resto, porque una parte está concatenada con la otra. Entonces tenemos que tener un acuerdo total y global como para poder decir, mire, esto es lo que presentamos. Entonces estamos tratando de adelantar, pero yo soy relativamente optimista sobre el punto. Claro, usted dice la asamblea de mañana, porque mañana se van a integrar muchas más voces, se va a integrar lo que duró poco, por lo menos duró poco la presencia de los senadores Walker y Rincón de esta coordinadora paralela. ¿Cómo se puede entender que senadores de un mismo partido estén en posiciones tan distintas? Sí, ese es un problema en realidad de la democracia cristiana. Yo he señalado que tenemos un problema de que hay como dos almas ahí. Y eso es muy lamentable porque cuando los partidos están unidos pueden tener más fortaleza, hay que superar esas diferencias. Entonces es muy problemático para un partido cuando algunos de sus camaradas se unen con la ultraderecha. Entonces, claro, eso es el reflejo de los problemas que tenemos internamente. Pero eso va por otro camino, la ADC tendrá que resolverlo en su momento de alguna manera. Lo importante es que en esta instancia de mini asamblea, como le llamo yo, estén todos los actores políticos y por lo tanto no hay que excluir a nadie. Claro, lo que pasa es que para un acuerdo más potente. Para terminar con el punto, porque claro, más allá de que eso se tenga que resolver luego, porque esto es lo importante, este mismo proceso que es importante se ve enredado por estas posiciones distintas, porque eso hace que se llame a una coordinadora paralela. Por eso yo le pregunto, ¿usted cuándo cree que la democracia cristiana va a resolver este problema que ya es bastante prolongado? Porque no podemos seguir hablando de estas dos democracias cristianas, de la democracia cristiana del apruebo, la del rechazo, la de la mesa paralela, la de la mesa oficial. No solamente confunde a los periodistas, sino que confunde a la ciudadanía. Pero aclaremos una cosa, que esta coordinadora paralela no se fundamenta en la crisis de la democracia cristiana. Pero es convocada prácticamente por el liderazgo es de los senadores Walker y Rincón, porque se sienten excluidos, porque la posición de ellos no está representada en esta mesa oficial. Sí, permítame un par de segundos, Matilde, para explicarle. Esto no es gatillado por la crisis de la democracia cristiana, es gatillado porque un conjunto de partidos, entre los cuales hay senadores que son de la democracia cristiana, hacen esta coordinadora paralela que después se cae, sin perjuicio de reconocer de que cuando existe un partido con dos almas y con esta crisis, claro, eso desordena la conversación y el panorama político. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ese es un tema que escapa a los acuerdos que queremos lograr para tener un nuevo proceso constituyente. Esa responsabilidad de resolver su crisis pertenece a la democracia cristiana, a sus liderazgos, y yo espero que trabajen en esa dirección. Y el día de mañana entonces se integran la senadora Rincón y el senador Walker a esta mesa más amplia, a esta asamblea, en el que también van a fijar sus posiciones y pareciera incluso ser concordantes, porque ellos lo que proponen es el voto obligatorio. Claro que lo plantearon como una condición sine qua non. Usted está de acuerdo, pero no estaba de acuerdo en que se pusiera como exigencia. No, pero más allá de eso, yo soy partidario del voto obligatorio hace muchos años. Cuando se vio el voto voluntario, yo era partidario del voto obligatorio, lo sigo siendo, y esa va a ser la tesis que yo voy a defender. Naturalmente que esto requiere la conversación del conjunto de las fuerzas políticas, y ahí veremos si logramos
una mayoría, pero ese es el tema, digamos. Bueno, mañana también se van a incorporar el resto de los partidos, el Partido de la Gente lo que está proponiendo también como condicionante a seguir conversando es el plebiscito de entrada, y eso también lo ponen como un tema no negociable. ¿Qué pasa con este grupo que mañana se va a reunir, que es bastante más amplio, cuando haya temas en los que no se va a llegar a acuerdo? ¿Eso impide el acuerdo o ya hay una, digamos, una voluntad de sacar el acuerdo más allá de que no estén todos, absolutamente todos, votando lo mismo? Efectivamente, todos los sectores, los partidos, pueden tener cosas que son intransables. Para nosotros, por ejemplo, es intransable el Estado democrático social de derecho. Eso es intransable. Si no se toma eso, no va a haber acuerdo. Hay otros partidos que pueden tener otros puntos. Y de lo que se trata en una negociación es de buscar los acercamientos y de esa manera generar un mínimo común denominador que tenga una gran mayoría de respaldo. Porque en estas cosas es muy difícil las unanimidades. No existe la unanimidad. Pero hay que construir una gran mayoría. Y claro, si uno tiene cosas que son intransables, por supuesto que no está obligado a adoptar el conjunto de los acuerdos. Pero eso forma parte de lo que son la naturaleza de las negociaciones políticas. ¿Usted se siente representante de la mayoría de la democracia cristiana o se siente representante de la mesa? Mire, yo no entro a ese tema de fondo de la DC porque la democracia cristiana tiene una directiva legalmente instalada de acuerdo a su reglamento y de acuerdo al CERVEL. Independientemente que haya sectores que cuestionen su conducción política o la manera como se han conducido. Esa directiva legal y oficial me designó a mí para representar a la democracia cristiana en esta instancia. Y yo concurro en esa condición, sin perjuicio de que efectivamente hay un problema de fondo. Pero eso es una instancia distinta que tienen que resolverlo los dirigentes de la democracia cristiana. Y yendo a la reunión que ustedes acaban de tener, me decía que el día de mañana probablemente no se llegue a un acuerdo, pero hay coincidencia en que se tiene que definir un plazo. ¿Qué plazo ve usted razonable y, digamos, plausible para que se llegue a un acuerdo? Nosotros tenemos un margen de seguir conversando porque el proceso queremos que se verifique en el año 2023, el próximo año, con un plebiscito de salida, ojalá en noviembre o diciembre. Esta negociación para llegar a acuerdos en los procedimientos, la exigencia que tiene es la opinión pública que quiere certeza y no quiere que esta negociación se alargue indefinidamente. Por eso estamos trabajando. Yo espero que pronto, si no es esta semana, la próxima, tengamos ya un cierto acuerdo que comunicar a la opinión pública. Pero todavía tenemos un cierto margen. Senador, y respecto a cómo se está también fraccionando en distintos grupos, usted decía que todos pueden tener una opinión y plantearla, pero esta coordinadora paralela no duró tampoco porque acaban de tener una reunión, ellos salieron, dijeron que siguen como coordinadora, es más que el día de mañana se van a reunir a las 10 de la mañana y que están invitando a reunirse con ellos a la diputada Giles y a la diputada Erika Olivera. ¿Cómo se trabaja con un Congreso así de fraccionado? Claro, es más difícil, hay muchas fracciones en el Congreso y se trata de buscar una solución y se trabaja dialogando, racionalizando el proceso, tirando elementos de juicio a la mesa para ver si tenemos concordancia. Mientras más dividido esté el mundo político, los acuerdos son más difíciles. Esa es la tarea que tienen entonces los negociadores y los que están trabajando en esto, me incluyo, para ver si es posible acercar posiciones. Y si no es posible, veremos qué mayoría se forma para sacar adelante esto. En otro ámbito también se ha formado otro grupo de parlamentarios en la Cámara, liderados o convocados por el diputado Raúl Soto, de todos los diputados que van desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista, que afuera aprobó Dignidad para coordinar legislación de aquí en adelante, no solamente en torno a este punto, sino que a la legislatura en general. Es como la repetición de una concertación. ¿Cómo ve también esa conformación?
Yo lo veo positivamente porque se trata de coordinarse legislativamente, o sea, en el trabajo que van a realizar en la Cámara, y de eso se trata, de generar mayor unidad en los grupos afines. Creo que hay afinidad en estos parlamentarios y eso evita el fraccionamiento y le da mayor gobernabilidad a la Cámara de Diputados y la posibilidad de sacar adelante los proyectos de ley. Así que yo quiero decirle francamente que miro con simpatía esa coordinación que se ha producido en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Senador, lo quiero llevar a su zona con dos temas. Primero quiero ir con el tema del robo de madera y lo conversaba recién también con el senador de la zona, que es Jaime Quintana, porque la madrugada de ayer se detuvo a 3 personas, digamos, en un delito flagrante con robo de madera, pero pasan al control de detención y quedan con firma solamente, no quedan con prisión preventiva. ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué pasó? Ustedes aprobaron una nueva ley, el subsecretario Monsalve tenía la esperanza de que eso cambiara las cosas, sin embargo ocurrió lo mismo que viene pasando durante todas las detenciones anteriores. Yo no comparto ese criterio, Maldite, porque aquí lo que tiene que haber es que las instituciones funcionen. Una vez que se produce la detención por la policía en un delito, pasa a los tribunales y los tribunales tienen la competencia para, en virtud de los antecedentes que tomen, dictar las resoluciones pertinentes. Porque no se trata que toda la gente que queda presa vaya inmediatamente a prisión preventiva, sino habría miles y miles y miles de personas presas por el inicio del juicio. Simplemente quiere decir que las instituciones están funcionando y no hay obligación de parte de los tribunales de mandar a todo el mundo a prisión preventiva. Yo no le daría ese carácter. Lo importante es que haya una investigación acuciosa de estos delitos, que se sancionen a los responsables, que tengan los derechos y las garantías que corresponden, y que esta legislación pueda servir para que ojalá evitemos la ocurrencia de los delitos, porque la delincuencia se persigue no solo con el derecho penal, sino que también con un tratamiento sistemático de prevención, de investigación y de anticipación para que no ocurran estos delitos. Uh-huh. Y finalmente, también en relación a la zona, durante este fin de semana visitó la Araucanía la ministra del Interior, Carolina Toá. Usted siempre ha dicho que esto necesita una solución política y ahí hay un cambio en el Ministerio del Interior. Usted se había reunido previamente con la exministra Ixquia Siches, ahora hay otra mano. ¿Cómo ve esa mano en el Ministerio del Interior? Me he reunido también con la ministra del Interior largamente y ella es una política con experiencia, muy inteligente, se mueve bien en el ámbito político. Yo tengo esperanza de que ella pueda hacer algo distinto, diferente, y no solamente aplicar las mismas recetas viejas que ya conocemos por 25 años, sino que vayamos a un proyecto integral que contemple todas las aristas que tiene este problema grave que tenemos en la región de la Araucanía y en zonas aledañas. Uh-huh. Eso pasa también, usted lo planteaba hace 2 días en otro programa de televisión, una conversación con las forestales. ¿Son las forestales las que son la piedra de tope en la recuperación del terreno, de las tierras que hay que entregar a los pueblos originarios? Uno se pregunta siempre cuando tiene cargos de responsabilidad, la pregunta es ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la explicación? ¿De dónde proviene esto? Yo tengo un diagnóstico. Yo creo que este es un tema político donde un actor fáctico es la industria forestal. Yo puedo estar equivocado en ese diagnóstico porque la política no son ciencias exactas, pero ese es el diagnóstico que yo tengo y creo, en consecuencia, que la jefatura de Estado, el gobierno, debería conversar francamente con esta industria para ver de qué manera ellos pueden contribuir a la solución de este tema o a avanzar en una solución de este tema tan complejo. Uh-huh. Porque tienen un porcentaje bien importante de las tierras que son reclamadas, tienen cerca de 1/3. Por eso y porque si usted lee el último comunicado de la CAM y otras cosas que han dicho a través de los medios de comunicación, es que el problema que ellos tienen es con la industria forestal. Entonces, si esa es la cuestión controvertida, entonces digo yo, bueno, vayamos a esas causas y veamos si es posible avanzar en esa dirección. La industria forestal tiene profesionales de alto nivel destacados
que yo entiendo que siempre han estado disponibles para dialogar y ver de qué manera esto podemos abordarlo bajo ese prisma, y entonces estaríamos entrando a las causas de la explicación que yo tengo de por qué cierto sector del mundo mapuche optó por esa metodología. Y en paralelo, el problema ha derivado en muchas cosas y tenemos también un problema de crimen organizado frente al que el gobierno está usando herramientas como el estado de emergencia. La ministra del Interior también planteó que no era partidaria de seguir renovando quincenalmente un estado de emergencia, sino que era más bien proclive a formular un tipo de legislación que vaya en la protección de las personas. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Usted ha sido bien crítico con los estados de emergencia? Mira, hay dos cosas, dos comentarios puedo hacer sobre la materia. Lo primero es que cuando hablamos de crimen organizado o narcotráfico, tenemos que distinguir esos fenómenos delictivos de los hechos de violencia y los hechos políticos. Distinguir la paja del trigo, digo yo. Pero esa tarea le corresponde a los servicios de inteligencia y a la policía, y ahí tenemos una tarea pendiente porque esos organismos tenemos que reformularlos, modernizarlos, con el objeto de que sean eficientes y eficaces en su tarea de prevención y de anticipación de todos estos hechos delictivos. Ese es un primer fenómeno. Y el segundo tema que tenemos es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en esto, porque este estado de excepción constitucional se está transformando en un estado permanente. Entonces yo creo que hay que ir a un estado intermedio donde las Fuerzas Armadas puedan colaborar, pero no en tareas de orden público, sino que en otro tipo de tareas, porque ellas están hechas para funciones distintas, tienen una preparación diferente, están preparadas para la guerra, para la defensa del territorio y de la soberanía, y acá lo estamos metiendo en problemas de orden público que ya se están transformando en permanente, y por lo tanto necesitamos legislar en una reforma constitucional en esa dirección. Muy bien, senador Francisco Buentumilla, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde, tarde noticiosa por cierto, que tenga una buena jornada. Gracias, Matilde.